Hola, soy el narrador de Venganza y Justicia, y hoy te voy a contar una historia sobre la herida más profunda que existe: ser el hijo que nunca fue amado. Imagina crecer en una casa donde todo lo que haces está mal, donde tu hermano es brillante y tú eres el tonto, donde tu hermano es el doctor exitoso y tú eres el que desperdició su vida, donde en cada reunión familiar tu hermano recibe aplausos y tú recibes lástima. 35 años de ser invisible, de ser la decepción, de ser el chiste familiar. ¿Qué harías con ese dolor? ¿Te rendirías? ¿Aceptarías que nunca serás suficiente? Alejandro Morales vivió esa pesadilla toda su vida, pero lo que su familia nunca supo, lo que nunca se molestaron en descubrir, es que mientras ellos lo ignoraban, Alejandro construía un imperio en silencio, y cuando su padre enfermó y la familia se reunió esperando heredar una fortuna, cuando todos asumieron que Gabriel, el hijo perfecto, recibiría todo, Alejandro reveló la carta más devastadora que jamás jugó, usando las propias leyes de herencia, documentación meticulosa y la arrogancia de una familia que nunca lo valoró. Alejandro aseguró que las personas que lo rechazaron durante décadas no verían un solo peso. Esta no es solo una historia de venganza, es una historia sobre lo que pasa cuando subestimas al hijo fracasado, cuando olvidas que el dolor puede convertirse en motivación, y cuando finalmente, después de años, el hijo invisible se vuelve imposible de ignorar. Para Alejandro Morales, todo comenzó el día que nació, 2 años después de Gabriel, el hijo de repuesto, el que nunca fue necesario, y terminó el día que su padre, moribundo en una cama de hospital, finalmente entendió el error más grande de su vida. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es justicia familiar en su forma más fría. Parte 1. El hijo dorado y la sombra. La familia Morales parecía perfecta desde afuera. Eduardo Morales, arquitecto exitoso. Marta, ama de casa dedicada. 2 hijos. Casa grande en Las Lomas. Estabilidad, respetabilidad. Pero dentro de esa casa había una jerarquía cruel. Gabriel era el primogénito, nacido 2 años antes que Alejandro, y desde el momento en que Alejandro llegó al mundo, quedó claro que él nunca tendría el mismo lugar que su hermano. Gabriel era brillante. A los 5 años leía, a los 7 tocaba piano, a los 10 ganaba competencias de matemáticas. Gabriel era todo lo que Eduardo y Marta querían en un hijo. Alejandro no lo era. No porque Alejandro fuera tonto. De hecho, Alejandro era inteligente, creativo, sensible, pero era diferente, más tranquilo, más introspectivo. Le gustaba dibujar en lugar de estudiar ecuaciones. Le gustaba la música en lugar del piano clásico. Y eso, en la familia Morales, era inaceptable. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Era la frase que definió la infancia de Alejandro. Cuando Gabriel sacaba 10, recibía elogios elaborados. Cuando Alejandro sacaba 8, recibía «puedes hacerlo mejor». Cuando Gabriel ganaba un premio escolar, Eduardo organizaba una cena familiar para celebrar. Cuando Alejandro ganó un concurso de arte, Eduardo dijo: «Está bien, pero el arte no es una carrera real». En las fotografías familiares, Gabriel siempre estaba en el centro, Alejandro en el borde. En las conversaciones con amigos y familia, Eduardo hablaba sin parar sobre Gabriel. «Mi hijo va a ser doctor. Gabriel es un genio. Estamos tan orgullosos de Gabriel». Alejandro era mencionado como una reflexión posterior. «Y tenemos otro hijo, Alejandro. Él está ahí». No era abuso obvio, no había golpes, no había gritos constantes. Era algo más sutil, más profundo, más dañino. Era la ausencia de amor, la ausencia de validación, la sensación constante de que no importaba, de que era un error, una decepción ambulante. Cuando Alejandro tenía 12 años, intentó hablar con su madre sobre cómo se sentía. «Mamá, ¿por qué siempre tratan a Gabriel diferente?». Marta lo miró como si hubiera dicho algo ridículo. «No lo tratamos diferente. Gabriel simplemente es más aplicado, más responsable. Tú deberías aprender de él». «Pero yo también soy bueno en cosas.
Gané el concurso de arte. Alejandro, el arte es un hobby, no es un futuro. Gabriel va a ser doctor, va a tener una carrera respetable. Tú necesitas enfocarte en algo serio. Esa conversación terminó con Alejandro llorando en su cuarto. Y nunca volvió a intentar. Los años de adolescencia fueron peores. Gabriel fue aceptado en la mejor preparatoria de la ciudad. Eduardo organizó una fiesta, invitó a toda la familia extendida. Mi hijo va a ser alguien. Alejandro fue a una escuela diferente. Buena, pero no la mejor. Nadie organizó nada. Gabriel comenzó a estudiar medicina en la UNAM. Eduardo lloró de orgullo. Un doctor en la familia siempre fue mi sueño. Alejandro decidió estudiar diseño gráfico. Eduardo le dijo: espero que sepas que no voy a pagarte una carrera de artista. Si quieres estudiar eso, págala tú mismo. Así que Alejandro lo hizo. Trabajó. 2 empleos. Pagó su propia universidad, mientras Gabriel vivía cómodamente con todo pagado. Las reuniones familiares eran tortura. Gabriel, cuéntanos sobre tus estudios. Alejandro, ¿todavía haces diseños? El tono. Siempre el tono. Como si lo que Alejandro hacía fuera una broma. Tíos, primos, abuelos, todos trataban a Gabriel como realeza, a Alejandro como el proyecto fallido. Debes estar orgulloso de tu hermano, le decían constantemente. Y Alejandro respondía sí, mientras algo dentro de él moría un poco más. A los 23 años, Gabriel se graduó de medicina, top de su clase. Eduardo organizó una fiesta masiva, 200 personas, mariachi, discursos sobre el orgullo familiar. A los 25, Alejandro se graduó de diseño, con honores, de hecho. Nadie fue a su ceremonia. Eduardo dijo que tenía trabajo. Marta dijo que no se sentía bien. Gabriel ni siquiera respondió el mensaje. Alejandro caminó solo en su graduación, recibió su diploma, y algo cambió en él ese día. No ira. Ira había tenido durante años. Fue algo más frío, más determinado. Alejandro se dio cuenta de que nunca sería suficiente para su familia. No importaba lo que lograra. No importaba cuánto se esforzara. Entonces decidió algo simple: dejar de intentar, no de lograr cosas, sino de buscar su aprobación. Desde ese día, Alejandro construyó su vida completamente separado de su familia. Los veía en Navidad, en cumpleaños, cumplía con lo mínimo, pero nunca les contaba sobre su vida, sobre sus sueños, sobre sus logros, porque había aprendido. Ellos no les importaba. Y eso, irónicamente, fue lo que permitió a Alejandro hacer algo extraordinario. Libre de la necesidad de impresionarlos, Alejandro se enfocó en impresionarse a sí mismo. Parte 2. Construyendo en silencio. Los años que siguieron fueron solitarios pero productivos. Alejandro trabajó en agencias de diseño, pequeñas al principio, aprendió todo: diseño web, branding, marketing digital, UX, UI. No solo diseñaba, entendía negocios, estudiaba por su cuenta, leía libros sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre inversiones. A los 28 años, Alejandro fundó su propia agencia, Morales Design Studio, pequeña, solo él y 2 freelancers. Pero Alejandro tenía algo que muchos no tienen: hambre. Hambre de probar que valía, no a su familia, a sí mismo. Trabajaba 16 horas diarias, fines de semana, no había descanso, solo ambición. Su primer gran cliente fue una startup tech. Alejandro diseñó su identidad completa: logo, website, app, todo. La startup explotó. Creció rápidamente y le dieron crédito a Alejandro. Lo recomendaron. Más clientes llegaron, empresas más grandes, mejores contratos. A los 30 años, Alejandro tenía una agencia de 15 personas. Ganaba bien, muy bien. A los 32, vendió su agencia a una empresa más grande por 2 millones de pesos y usó ese dinero para invertir en startups tecnológicas. Alejandro tenía ojo para el talento, para ideas prometedoras. Invirtió en 5 startups, 3 fracasaron, 2 explotaron. Una de esas 2 fue vendida por 50 millones de pesos. Alejandro tenía 15% de participación.
A los 35 años, Alejandro Morales, el hijo fracasado, tenía una fortuna neta de casi 10 millones de pesos, sin contar sus propiedades e inversiones continuas. Pero nadie en su familia lo sabía, porque Alejandro nunca les contó. En las reuniones familiares, cuando le preguntaban ¿qué haces?, Alejandro respondía vagamente diseño, trabajo freelance, cosas así. Ellos asumían que apenas sobrevivía, y Alejandro dejaba que asumieran. Mientras tanto, Gabriel continuaba siendo la estrella familiar. Gabriel terminó su especialidad en cardiología. Comenzó a trabajar en un hospital prestigioso. Se casó con Ana, una abogada. Tuvieron 2 hijos. Eduardo y Marta no podían estar más orgullosos. Mi hijo el cardiólogo, decía Eduardo a cualquiera que escuchara. Gabriel salvó 3 vidas esta semana, decía Marta en las reuniones familiares. ¿Y Alejandro? Alejandro sigue haciendo diseños. El contraste era constante, brutal. En la boda de Gabriel, Eduardo dio un discurso largo. Lloró, habló sobre lo orgulloso que estaba, sobre el legado familiar. Alejandro ni siquiera fue mencionado en ese discurso, a pesar de estar sentado en la primera fila, en la fiesta del 50 cumpleaños de Eduardo. Toda la decoración tenía fotos familiares. Había 30 fotos de Gabriel. Logros, graduaciones, bodas, nietos. Había 3 fotos de Alejandro, todas de cuando era niño, ninguna de adulto. Era como si Alejandro hubiera dejado de existir para ellos después de cierta edad. Pero Alejandro ya no sentía dolor. Sentía algo diferente, satisfacción silenciosa, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que mientras celebraban a Gabriel, él había construido más de lo que Gabriel jamás lograría. Gabriel ganaba bien como cardiólogo, quizás $500,000 al año. Respetable, pero Alejandro había construido un patrimonio 10 veces más grande, en silencio, sin fanfarria. Y lo mejor de todo, no le debía nada a su familia, ni un peso, ni un favor, ni una palabra de aliento. Todo lo que Alejandro era, lo había construido solo. Durante esos años, Alejandro solo mantuvo contacto mínimo con su familia. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños importantes. Aparecía, sonreía, soportaba los comentarios condescendientes y se iba. De regreso a su vida real. Alejandro vivía en un loft moderno en Polanco. Viajaba, inversiones internacionales. Conocía gente interesante. Tenía una vida rica y satisfactoria. Pero nunca compartía nada de eso con su familia. ¿Por qué? Porque había aprendido que compartir logros con personas que nunca te valoraron era inútil. Si les contaba sobre su éxito, ellos encontrarían la manera de minimizarlo. Bueno, pero no es tan prestigioso como ser doctor. Suerte, supongo. El dinero no es todo. Entonces, ¿para qué molestarme? Alejandro decidió que el mejor uso de su éxito era simplemente disfrutarlo, solo. Y luego, todo cambió cuando Eduardo enfermó. Parte 3. La enfermedad y el despertar. Alejandro recibió la llamada de Gabriel. Alejandro, es papá. Está en el hospital. Cáncer de páncreas. Etapa 4. El mundo de Alejandro se detuvo, no porque amara profundamente a su padre. Ese amor había muerto lentamente durante 35 años de rechazo, sino porque sabía lo que venía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alejandro. Los doctores dicen meses, tal vez 6, tal vez menos. ¿Qué necesitan? ¿Que estés aquí, con la familia? Alejandro fue al hospital. Eduardo estaba en una cama, conectado a máquinas. Marta a su lado, llorando. Gabriel hablando con doctores. Eduardo vio a Alejandro entrar. Alejandro, viniste. Como si fuera sorprendente que Alejandro viniera cuando su padre estaba muriendo. Claro, papá. ¿Cómo te sientes? Como una mierda. Pero Gabriel dice que harán lo posible. Siempre, Gabriel. Incluso aquí. Incluso ahora. Durante las siguientes semanas, Alejandro visitó el hospital regularmente. No porque esperara que esto cambiara algo, sino porque, a pesar de todo, Eduardo era su padre. Y Alejandro, a diferencia de su familia, tenía empatía.
Pero durante esas visitas, algo comenzó a pasar que despertó algo en Alejandro. Conversaciones, murmullos, entre Gabriel y Marta, entre Gabriel y Ana, su esposa, sobre dinero, sobre herencia, sobre asegurar el futuro. Eduardo había construido un patrimonio respetable durante su carrera como arquitecto. No era rico como Alejandro, pero tenía la casa familiar, valuada en 3 millones de pesos. Ahorros e inversiones, 1 millón de pesos. Un pequeño terreno en Cuernavaca, 500,000 pesos. Total, unos 4,5 millones de pesos. Y Alejandro escuchaba, en esas conversaciones susurradas, que Gabriel y Marta ya estaban asumiendo cómo se dividiría todo. Gabriel recibirá la casa, obviamente, decía Marta. Tiene familia, la necesita. Y las inversiones deberían ir a Gabriel también, para la educación de los nietos. Alejandro. Bueno, le podemos dar algo. El terreno, tal vez, es lo menos valioso. Hablaban como si Alejandro no existiera, como si su parte no importara. Y en ese momento, algo se rompió en Alejandro. O más bien, algo que había estado agrietado durante años finalmente se fracturó completamente. Alejandro tomó una decisión fría, calculada. Si su familia iba a tratarlo como invisible incluso en la herencia de su propio padre, Alejandro iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían. Alejandro llamó a su abogado, Rafael Sánchez, especialista en derecho familiar y sucesiones. Rafael, necesito tu ayuda. Mi padre está enfermo, muriendo, y necesito asegurarme de que su testamento refleje la realidad. ¿Qué realidad? Que yo he sido rechazado por esta familia durante 35 años y que legalmente tengo derechos que ellos están planeando ignorar. Rafael escuchó toda la historia. La infancia, el favoritismo, los años de invisibilidad. Alejandro, en México, los hijos tienen derecho a una porción legítima de la herencia. No pueden desheredarte completamente sin causa legal justificada. Lo sé, pero ellos probablemente asumirán que no pelearé, que aceptaré cualquier migaja que me den. ¿Y qué quieres hacer? Quiero asegurarme de que recibo exactamente lo que me corresponde legalmente, ni más ni menos. Pero quiero que sea público. Quiero que entiendan que el hijo fracasado sabe más sobre leyes y dinero que ellos. Rafael sonrió. Entonces, comencemos. Parte 4. La planificación legal. Durante los siguientes 2 meses, mientras Eduardo declinaba lentamente, Alejandro y Rafael construyeron un caso meticuloso. Primero, documentaron el patrón de favoritismo. Alejandro tenía años de evidencia, correos, mensajes, fotografías familiares donde él estaba excluido, conversaciones grabadas, legalmente, con consentimiento en algunos casos, donde la familia hablaba sobre él despectivamente. Segundo, Rafael investigó el testamento actual de Eduardo. En México, los hijos tienen derecho a conocer si existe un testamento y pueden solicitar información. El testamento existía. Y como Alejandro sospechaba, era profundamente injusto. Gabriel recibiría 70% del patrimonio, Marta 20%, Alejandro 10%. 10% de su propio padre. Pero aquí está el problema. En México, la ley de sucesiones protege a los hijos. Tienen derecho a una porción legítima que no puede ser quitada sin justificación extrema. La porción legítima generalmente es al menos 33% por hijo en un escenario de 2 hijos. El testamento de Eduardo violaba esto. Claramente favorecía a Gabriel sin causa legal válida. Rafael preparó una estrategia. Podemos impugnar el testamento después de que Eduardo fallezca, argumentar que viola tus derechos legítimos, presentar evidencia del favoritismo como contexto. ¿Cuánto tiempo tomaría? Años. Y sería feo, públicamente feo. Alejandro consideró esto. Años de batallas legales, exposición pública, drama familiar. Y entonces tuvo una idea mejor. ¿Y si Eduardo modifica su testamento voluntariamente? ¿Cómo lograrías eso? Hablando con él, mostrándole la realidad, antes de que sea demasiado tarde. Rafael dudó. Alejandro,
Tu padre claramente ha favorecido a Gabriel durante décadas. ¿Crees que cambiará ahora? No, pero voy a darle la oportunidad. Y cuando no cambie, tendré justificación moral completa para luchar después de su muerte. Alejandro visitó a Eduardo una noche, tarde. Gabriel y Marta se habían ido. Eduardo estaba solo, débil, conectado a morfina. Papá, necesitamos hablar. Eduardo abrió los ojos. Alejandro, ¿qué hora es? Es tarde, pero esto es importante. ¿Sabes que he leído tu testamento? Eduardo se tensó. Eso es privado. Es accesible legalmente. Y papá, sabes que es injusto. No sé de qué hablas. Me dejas 10%, a Gabriel 70%. ¿Crees que eso es justo? Gabriel tiene familia, responsabilidades. Tú vives solo. No necesitas tanto. Alejandro sintió la familiar puñalada de rechazo, pero mantuvo la calma. Papá, durante 35 años me has tratado como si yo fuera menos que Gabriel. Menos inteligente, menos valioso, menos merecedor de amor. Eso no es cierto. Sí lo es, y lo sabes. Nunca fuiste a mi graduación, nunca celebraste mis logros, nunca me preguntaste sobre mi vida, porque asumiste que no valía la pena. Eduardo no respondió, porque sabía que era verdad. ¿Sabes cuánto gano, papá? ¿Sabes qué he logrado? Haces diseños. Gabriel es doctor. Tengo un patrimonio de 10 millones de pesos. Más que tú, más que Gabriel. Lo construí solo, sin tu ayuda, sin tu aprobación, sin nada de ti. Eduardo parpadeó, confundido. ¿10 millones? No, eso no puede ser cierto. Es verdad, pero nunca preguntaste. Nunca te importó suficiente para preguntar. Alejandro sacó documentos, estados de cuenta, inversiones, prueba de su patrimonio. Eduardo los miró, incrédulo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque aprendí que no importaba lo que lograra. Nunca sería suficiente para ti. Entonces, dejé de intentar impresionarte. Lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Eduardo. Alejandro, yo no sabía. Porque nunca preguntaste, y ahora tu testamento refleja exactamente cómo me has visto siempre, como menos que Gabriel. Puedo cambiarlo. No quiero que lo cambies por pena. Quiero que lo cambies porque es justo, porque legalmente tengo derecho a más de 10%. Eduardo estaba llorando ahora. Lo siento mucho. Tus disculpas no arreglan 35 años, papá. Pero puedes hacer una cosa. Asegurarte de que tu testamento sea legalmente justo. 50% para Gabriel. 50% para mí. Equitativo. Pero Gabriel ha recibido todo de ti durante décadas. Amor, apoyo, dinero. Yo recibí nada. Lo mínimo que puedes hacer es ser justo en muerte. Eduardo cerró los ojos. Lo pensaré. Piénsalo rápido, papá. No tienes mucho tiempo. Alejandro salió de esa habitación, no sintiéndose mejor, sino sintiéndose vacío, porque sabía que Eduardo probablemente no cambiaría nada. El favoritismo estaba demasiado arraigado, y eso significaba que Alejandro tendría que luchar, legalmente, públicamente, y estaba listo. Parte 5. La muerte y la lectura. Eduardo Morales murió 2 meses después, en casa, rodeado de familia. Marta, Gabriel, los nietos. Alejandro estaba ahí también, en la periferia, como siempre. Eduardo nunca cambió su testamento. Alejandro lo verificó. El funeral fue grande. Colegas, amigos, familia extendida. Gabriel dio el elogio, lloró, habló sobre el legado de Eduardo, sobre el padre amoroso que fue. Alejandro escuchó sin expresión, porque la persona que Gabriel describía no era el padre que Alejandro conoció. Después del funeral, vino la lectura del testamento. En la oficina del notario, Marta, Gabriel, Alejandro, el abogado de la familia. El notario leyó: Eduardo Morales deja su patrimonio de la siguiente manera: 70% a Gabriel Morales, 20% a Marta Morales, 10% a Alejandro Morales.
Gabriel intentó verse sombrío, pero Alejandro vio el alivio en sus ojos. Marta no mostró sorpresa. Alejandro se quedó quieto. ¿Alguna pregunta?, preguntó el notario. Sí, dijo Alejandro. Impugno el testamento. Silencio. Gabriel se tensó. ¿Qué? Este testamento viola la ley de sucesiones. Como hijo, tengo derecho a una porción legítima mínima de 33%. Este testamento me da 10%. Es legalmente inválido. El abogado de la familia habló. Alejandro, tu padre tenía derecho a distribuir su patrimonio como deseara. No cuando viola los derechos legítimos de un heredero. Rafael, por favor. Rafael Sánchez entró. Alto, serio, respetado. Buenas tardes. Represento a Alejandro Morales. Este testamento será impugnado en corte por violación de derechos sucesorios. Gabriel se puso de pie. Esto es ridículo. ¿Ahora quieres robar la herencia de papá? No estoy robando nada, respondió Alejandro tranquilamente. Estoy reclamando lo que legalmente me corresponde y que ustedes planeaban negarme. Papá quería que yo tuviera más. Tengo familia, responsabilidades. Y yo fui su hijo también. Que él eligió ignorar no significa que legalmente pueda desheredarme. Marta finalmente habló. Alejandro, por favor, no hagas esto. Gabriel necesita ese dinero para los niños. Gabriel gana $500,000 al año. Estará bien, pero durante 35 años, esta familia me trató como basura. Y ahora quieren que acepte migajas. No. Rafael puso documentos en la mesa. Estos son los papeles de impugnación. Se presentarán en corte la próxima semana. Y señores, tengan por seguro, ganaremos. La batalla legal tomó 6 meses. Fue brutal. Fue público. Fue exactamente lo que Alejandro sabía que sería. Gabriel contrató abogados caros. Argumentaron que el testamento de Eduardo debía ser respetado, que Alejandro era codicioso, que estaba destruyendo a la familia. Rafael destruyó cada argumento. Presentó evidencia del favoritismo extremo. Fotos familiares donde Alejandro era excluido. Correos, mensajes. Testimonios de familiares que admitieron que Eduardo siempre favoreció a Gabriel. El patrón es claro, argumentó Rafael en corte. Durante décadas, Alejandro fue tratado como invisible, y ese trato se extendió al testamento, pero la ley protege a los hijos, todos los hijos, no solo los favoritos. El juez escuchó semanas de testimonios, revisó evidencia, y finalmente dictaminó. El testamento de Eduardo Morales viola los derechos sucesorios de Alejandro Morales. La distribución será modificada: 40% para Gabriel Morales, 40% para Alejandro Morales, 20% para Marta Morales. Gabriel se desplomó. Marta lloró. Alejandro no mostró emoción. Porque esto no era sobre el dinero, nunca fue sobre el dinero, era sobre reconocimiento, sobre justicia, sobre finalmente, ser visto como igual. Después de la sentencia, Alejandro se enfrentó a Gabriel en el pasillo del juzgado. Espero que estés feliz, escupió Gabriel. Destruiste a esta familia. Yo no destruí nada, respondió Alejandro. Ustedes me excluyeron durante décadas. Yo solo reclamé lo que era mío. Papá te dio todo, te crió, te educó. Me dio lo mínimo, a ti te dio todo su amor, su atención, su orgullo. Yo fui una reflexión posterior, siempre. Gabriel no tenía respuesta, porque sabía que era verdad. Gabriel, tú has tenido una vida privilegiada. Siempre fuiste el favorito, siempre fuiste amado. Yo tuve que construir mi valor solo, y ahora, finalmente, la ley reconoce que yo también importo. Gabriel se fue sin decir nada más. Marta intentó hablar con Alejandro. Hijo, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Ser familia otra vez? Alejandro la miró con tristeza. Mamá, nunca fuimos familia. No realmente. Ustedes tuvieron un hijo, Gabriel. Yo fui solo. El otro. Eso no es verdad. Lo es, y lo sabes. Pero ya no importa. Porque yo construí mi propia vida, mi propia familia, personas que me valoran. Y ustedes,
Ustedes no son parte de eso. Parte 6. Las consecuencias. Para Gabriel, la pérdida de 30% de la herencia fue un golpe financiero y emocional. Gabriel había asumido que recibiría la casa, las inversiones, todo. Había hecho planes. Había dicho a Ana que podrían finalmente comprar esa casa más grande. Ahora tenía que dividir todo con Alejandro. La casa familiar fue vendida, dividida. Gabriel recibió su porción, pero no fue suficiente para la casa de sus sueños. Las inversiones divididas, los ahorros divididos, pero el verdadero golpe no fue financiero, fue el ego. Gabriel había vivido toda su vida siendo el mejor, el favorito, el exitoso. Y ahora, Alejandro, el fracaso, había ganado una batalla legal contra él. Había demostrado ser más inteligente, más preparado. Gabriel cayó en depresión. Su matrimonio se tensó. Ana culpaba a Gabriel por asumir la herencia, por no prever que Alejandro lucharía. En el hospital, colegas comenzaron a chismear. ¿Escuchaste sobre Gabriel? Su hermano lo demandó por la herencia. ¡Qué drama! La reputación de Gabriel, construida sobre ser el hijo perfecto, se agrietó. Para Marta. Marta perdió a ambos hijos en diferentes formas. Gabriel estaba resentido. Culpaba a Marta por haber criado a Alejandro de esa manera. Si lo hubieras tratado mejor, no nos habría demandado. Alejandro cortó contacto completamente. No respondía a llamadas. No iba a reuniones familiares. Marta intentó varias veces acercarse, mensajes, cartas. Hijo, por favor, perdóname, no sabía que te sentías así. Podemos empezar de nuevo. Alejandro respondió una vez. Una sola vez. Mamá, durante 35 años tuve que rogar por tu atención, por tu amor, porque me vieras. Y nunca sucedió. No voy a pasar los siguientes 30 años igual. Te deseo lo mejor, pero ya no eres parte de mi vida. Marta lloró durante semanas, el peso de sus errores finalmente cayendo sobre ella. Pero era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Para Alejandro. Alejandro recibió su porción de la herencia, aproximadamente 1.800.000 pesos. ¿Lo necesitaba? Number, ya tenía 10 millones. Pero no era sobre el dinero, era sobre el principio, sobre ser reconocido, sobre no aceptar ser tratado como menos. Alejandro donó la mitad de su herencia a una fundación para niños en situación de abandono. Niños que, como él, crecieron sintiéndose invisibles. Para los hijos que nunca fueron suficientes, escribió en la donación. La otra mitad la invirtió, porque Alejandro siempre construía, siempre hacia adelante. Emocionalmente, la batalla lo había agotado. 6 meses de corte, de drama público, de enfrentar a su familia, pero también lo liberó. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió que no le debía nada a su familia, ni explicaciones, ni su presencia, ni su perdón. Era completamente libre. Alejandro se mudó, no lejos, pero lejos suficiente. Nuevo apartamento, nuevo comienzo. Comenzó terapia, procesando 35 años de rechazo, de trauma, de dolor. ¿Valió la pena la batalla legal?, le preguntó su terapeuta. Sí, porque finalmente me defendí. Finalmente dije no a ser invisible, y eso vale más que cualquier dinero. Alejandro eventualmente comenzó a salir con alguien, Isabel, una emprendedora, alguien que lo valoraba por quien era. Le contó toda la historia, la infancia, el favoritismo, la batalla legal. Isabel lo abrazó. No puedo imaginar crecer así, pero mira quién eres ahora, exitoso, fuerte, increíble. No me siento increíble, admitió Alejandro. Me siento roto, pero sanando. Eso es suficiente. La sanación es un proceso. 2 años después de la batalla legal, Alejandro recibió un mensaje de Gabriel. Alejandro, sé que no quieres saber de mí, pero necesito decirte algo. Tenías razón. Sobre todo, fuimos injustos. Yo fui injusto. Lo siento. Alejandro leyó el mensaje varias veces. Consideró responder. Consideró perdonar. Pero decidió algo diferente. Dejar ir. No perdonar necesariamente, pero soltar la rabia. Soltar la necesidad de que ellos entendieran.
porque Alejandro finalmente había aprendido. Su valor no dependía de que su familia lo reconociera. Su valor era inherente, siempre lo había sido, y ahora, finalmente, él lo creía. Parte 7. Epílogo. 5 años después de la muerte de Eduardo, Alejandro está dando una charla TEDx. El tema, Creciendo como el hijo invisible. La sala está llena, cientos de personas, muchas con sus propias historias de rechazo familiar. Alejandro cuenta su historia, no con amargura, sino con perspectiva. Crecí siendo el hijo que nunca fue suficiente, y pasé 35 años intentando cambiar eso, intentando ganarme el amor que otros recibían automáticamente. Pero aquí está lo que aprendí. No puedes ganarte amor de personas que no están dispuestas a darlo. No importa cuánto logres, cuánto cambies, cuánto te esfuerces. El cambio real sucedió cuando dejé de buscar su validación, cuando construí mi valor internamente, cuando me di permiso de ser suficiente para mí mismo. ¿La batalla legal? Eso fue sobre principios, sobre no aceptar ser tratado como menos, sobre usar el sistema legal para reclamar igualdad. Pero la verdadera victoria no fue el dinero, fue la libertad, libertad de la necesidad de su aprobación, libertad para construir mi propia definición de éxito. Si estás creciendo como el hijo invisible, como el no favorito, quiero que sepas, no estás solo, y no estás roto. Estás creciendo en circunstancias difíciles, pero esas circunstancias no te definen. Define tu propio valor, construye tu propia vida, y rodéate de personas que te valoren verdaderamente. Y si tu familia nunca cambia, si nunca reconocen tu valor, recuerda, su ceguera no es tu culpa, y su rechazo no determina tu futuro. La audiencia está llorando. Muchos se acercan después. Tu historia es mi historia, dice una mujer. Gracias por darme permiso de soltar. Yo también fui el hijo ignorado, dice un hombre. Pensé que estaba solo. Alejandro abraza a cada persona, porque él entiende ese dolor. Y si su historia puede ayudar, aunque sea a una persona, valió la pena compartirla. Esa noche, Alejandro está en casa con Isabel, ahora su esposa, y con su hija de 2 años, Luna. Luna está dibujando, con crayones, en papel, en la mesa, en las paredes. Luna, ¿qué estás dibujando?, pregunta Alejandro. Papá y yo, responde Luna, mostrando un dibujo incomprensible pero lleno de amor. Es perfecto, dice Alejandro, y lo dice en serio, porque en ese momento Alejandro entiende algo profundo. El ciclo se rompió. Él no será Eduardo. No creará hijos favoritos. No causará ese dolor. Luna crecerá sabiendo que es amada, valorada, vista. Y si Alejandro y Isabel tienen más hijos, ellos también sabrán que son igualmente importantes. El legado de dolor termina con Alejandro, y comienza un nuevo legado, de amor, de equidad, de sanación. Esa noche, antes de dormir, Alejandro mira fotos viejas, de su infancia, de las reuniones familiares donde estaba en el borde, y siente nada, no ira, no dolor, solo neutralidad. Ha sanado, no completamente, tal vez nunca completamente, pero suficiente, suficiente para vivir feliz, suficiente para amar, suficiente para ser el padre que nunca tuvo. Y eso, piensa Alejandro, es la mejor venganza de todas. No destruir a su familia, sino romper el ciclo, sino crear algo mejor. La venganza fue necesaria, la batalla legal fue necesaria, pero la verdadera victoria es esto, estar en paz, tener una familia que lo ama verdaderamente y saber, profundamente, que él es suficiente. Siempre lo fue. Mensaje final. Esta ha sido la historia de Alejandro Morales, el hijo que nunca fue suficiente, hasta que decidió que no necesitaba serlo para ellos. ¿Fuiste el hijo no favorito? ¿Experimentaste favoritismo familiar? ¿Cómo lo manejaste? Ahora te pregunto, ¿fue la venganza de Alejandro justificada? ¿Deberían los padres ser obligados legalmente a ser justos? ¿Perdonarías a tu familia si te trataron así? Déjame tu historia en los comentarios. Este es un espacio seguro. Si esta historia te tocó, dale like.
Si conoces al hijo invisible, compártela. Tal vez necesiten escuchar que no están solos. Y suscríbete a Venganza y Justicia, porque seguimos trayendo historias de personas que se negaron a aceptar menos de lo que merecían. Recuerda, si tu familia no te valora, construye tu propia familia. La sangre no define el amor. Las acciones sí. Nos vemos en la próxima historia.